En el nombre de la antigua y nueva verdad, al Papa Sixto, sumo pontífice y vicario de Cristo en la tierra. La sierva inútil de la antigua y nueva verdad, impulsada por el amoroso y degollado Cordero y humanado Verbo, vuestra indigna hija y sierva de los siervos de Jesucristo, incitada por el Espíritu Santo, forzada e impelida por el Verbo humanado, os ruega y os fuerza, por así decirlo, en virtud de la sangre del Verbo humanado con las entrañas de su alma, a comprender lo que quiere de vos, su vicario, a través de mí, criatura ignorante e indigna esposa y sierva suya. Quiere que renovéis su esposa la Iglesia, y que os ha entregado para su cuidado y custodia. Nuestra cabeza, Jesucristo, no quiere que toméis esta voluntad y esta obra como si viniera de una criatura, sino del Creador y sumo Rey del universo. Habéis de saber que para la obra de Dios no os faltarán ayuda y cooperadores, serán vuestros súbditos y ministros de la sangre como la dulce compañía del dulce nombre de Jesús y los seguidores del gran patriarca y predicador Domingo. Otros serán los pobres imitadores del glorioso Francisco de Paula, que han vuelto a florecer en vuestra y en nuestra iglesia, que la dulce bondad y benignidad de Dios ha escogido y elegido para hacer volver a él sus ovejas por medio de vos, su pastor fidelísimo. Yo no sé cómo podéis hacerlo, sino imitando al pastor verdadero, el Verbo encarnado, el cual dijo que el verdadero pastor expone la vida por sus ovejas, mientras que el mercenario no lo hace. Juan 9, versículos 11 y 12. La antigua y nueva verdad cuyo credo puede estar siempre ante vuestros ojos, dijo también que el verdadero pastor se conoce por las obras que realiza, y lo ha demostrado bien el glorioso campeón, Pedro Apóstol, que no era ni mercenario ni lobo rapaz. Él se afanó con prontitud y al final dio la vida por su cabeza, Cristo. Vuestra santidad debe tratar de imitarlo en todas sus acciones, aunque no tenga que dar la vida ni la sangre, porque debe tener su mismo deseo, y no será esfuerzo menor, queridísimo Padre, de derramar con disponibilidad su sangre, y de derramar con disponibilidad su sangre, y de derramar con disponibilidad su sangre, para reconducir a tantas ovejas perdidas de uno y otro sexo, consagrados y consagradas. Para mí eso supone un dolor profundísimo y creo que a vos no le producen menor pena. Para mí esta obra no es sino un deseo, pero vos tenéis el poder y el querer, y Dios quiere que se realice, y que Él os inspire y os mueva a ponerla en ejecución. Es una obra que no puede afrontarse con negligencia ni con dudas, sino porque es verdaderamente voluntad de Dios y porque hemos llegado al tiempo establecido. La verdad sabe que no miento. Esta obra es tan importante como la sangre de la que tenéis las llaves, y vuestra inútil y miserable sierva piensa que vos conocéis y comprendéis bien la importancia que tiene la sangre de Cristo. Ahora depende de vos el ponerla en ejecución, y yo no puedo y no quiero creer que no tengáis voluntad para ello, sobre todo porque sé que tenéis el poder de hacerlo, y de hecho me vuelven a la mente las palabras que la suma verdad dijo a su primer vicario, Pedro, y a vos, su sucesor, al cual dio la misma autoridad. Lo que atéis y desatéis en la tierra, será desatado y atado en el cielo. Mateo 16, versículo 19. Vuestra santidad ha de servirse de ella y ha de hacerla valer en esta obra con suma prudencia, pero no debe faltar la piadosa misericordia a través del dulcísimo Verbo humanado, o sea, el Santísimo Sacramento y su palabra. No quiera nunca tener cerrada la fuente de la piedad, sino que tenga siempre dispuesta su llave para dar a sus súbditos y a sus ministros la sangre de la dulce verdad, mirando siempre bien a quién se le da, de modo que también ellos puedan con gran liberalidad dispensarla a los demás, porque no sea avaro de la gracia, como no lo han sido tampoco la dulce clemencia del Eterno Padre al darnos a su Verbo, y el Verbo al darnos toda su sangre en el madero de la cruz. Invito pues asimismo a vuestra santidad a comportarse como diré, es decir, a someter a la consideración de los religiosos y de las religiosas consagrados a Dios el precio de aquella sangre, la obligación que han asumido con la profesión y los votos que han hecho, así como el poder que tenéis de dársela a ellos o de privarlos de ella. Perdonadme, Santísimo Padre, si soy demasiado presuntuosa con vos, pero a ello me induce el celo por mi esposo y mi primera verdad. Oh sí, oh sí, oh sí. Y dad a conocer el precio de aquella sangre.
No puedo evitar expresar lo que pretendo hoy, y se les oculta a muchos, pero vos por el grado y el poder que tenéis debéis conocer lo grande e indisoluble que es el nudo que los religiosos estrechan con Dios en su profesión. Es un nudo que hoy en la Santa Iglesia y vuestra querida esposa, como lo creo, es tan poco observado especialmente. Así la santa pobreza. Pero lo que es peor es que me atrevo a decirlo, aunque soy la más pequeña frente a Dios y a vos, su vicario. Es que lo ignoran casi todos los miembros más importantes de la Iglesia, de la que vos sois la cabeza. Permanezca en el interior de vuestra conciencia, pero vos lo podéis saber muy bien, dado que tenéis que tratar con vuestros súbditos y ver en qué estado se encuentran, y para mí es un dolor íntimo, y lo afirmo ante Dios y ante vos. El otro nudo es la santa obediencia, de la que se hace solemne profesión y voto en las manos de vuestros ministros y nuestros superiores, y del otro, es decir, el de la castidad, no dudo, porque si vuestra santidad hace observar los dos principales, también éste será abrazado con entusiasmo por quien se halla en el estado religioso. Sé que su vicario en la tierra conoce bien, mucho mejor que yo, mísera miserable, lo importantes que son las promesas hechas a Cristo, pero la ignorancia que reina en tantos y en tantas que han hecho este juramento me hace hablarle así a vuestra santidad. Hoy la sangre del Cordero degollado pide con fuerza a su Padre misericordia y venganza para sus Cristos consagrados y sus esposas rebeldes, y os invita a vos, su vicario, a despojarse completamente de sí y de todas las cosas que son menos que Dios, como Él mismo ha hecho. Comprometeos, Santísimo Padre, en esta imitación, o sea, a despojaros completamente de vos mismo y a revestiros de Él. El hermano del apóstol, cuya función ostentáis, nos dijo que nos despojáramos de nosotros mismos y que nos revistiéramos de Cristo. Induimini Dominum Jesum Christus. Revestidos del Señor Jesús. Romanos 13, versículo 14. A ejemplo del Cordero degollado en el madero de la cruz que se olvidó, y eso por así decirlo, totalmente de sí mismo y de su nobilísima naturaleza, y que dio la vida, y la sangre, y el honor, y las riquezas, y que no quiso esto poseer nunca, por sus ovejas, que vos debéis guardar con el máximo cuidado. Dirigid la mirada vuestra, santidad, dirigid la mirada al Cordero degollado en la cruz. Invite, sí, invite a sus súbditos, que para nosotros son padres y superiores, después de él, a ser los colaboradores en esta obra. La dulce verdad no quiere que la renovación se lleve a cabo en una sola ciudad o en un solo país, sino que todo el universo, porque todo el universo está puesto bajo su poder. En toda ciudad y en todo lugar están aquellos que os representan y que podrán poner y hacer y poner en ejecución vuestro mandato y el querer de Dios. No tema vuestra santidad, no tema dar un mandato semejante y dulcísimo Padre y vicario del Cordero degollado y enamorado, Cristo Jesús. Si piensa tener que sufrir y hallar dificultades, vaya al pecho de su esposa, que lo alimentará abundantemente. Tomad como nutricia la dulce caridad, que no sólo os confortará y os dará alimento y fuerza, sino que hará que Dios esté con vos y vos en Dios. Primera de Juan 4, versículo 16. Recordad lo que dice el enamorado Pablo: a quien ha elegido Dios, también le da el poder de obrar. Y no dudo en absoluto que si os mantenéis en el pecho de vuestra dulce esposa y abrazáis la santa caridad, no dejaréis de llevar a término la grande y grata obra de Dios. Ahora, habiendo cumplido la voluntad de Dios y permaneciendo siempre en unión con mi esposo, no puedo dejar de deciros que me veo obligada por mi esposo el Verbo, dulce verdad, si vos queréis, y con vuestro permiso, a escribir a los colegios que he indicado, o sea, a la Compañía y Colegio de Jesús y al del Patriarca Santo Domingo y al de la Hermandad de San Francisco de Paula, deseando hacerlo todo según el beneplácito de vuestra santidad, humildemente postrada a vuestros sagrados pies. Os pido el permiso de hacerlo también para las demás veces que tenga que repetirlo por la misma causa, esperando que no sea nocivo para vuestra dulce esposa Iglesia, especialmente cuando se vea que ésta presta oído a esta obra. Yo no dejaré de hacerlo también con el consentimiento grato
del Santísimo Cardenal, nuestro Padre y Arzobispo, informándole de todo si vuestra santidad lo ve oportuno, dado que en esta ciudad hace sus veces. Os pido perdón por todo lo que haya podido ir más allá de la inspiración y de la voluntad de Dios. Si además pareciera que no se trata de la voluntad de Dios, pido congrua penitencia por ello. Pero dado que pienso que lo es, digo con el apóstol Pablo que estoy dispuesta a ser separada de Dios con tal de ver cumplida su obra. Romanos 8, versículo 35. Como sierva inútil, os pido su santa bendición. More siempre en vuestra santidad la dulce verdad y sabiduría increada. Jesús y María estén siempre en nuestros corazones. Florencia, en nuestro monasterio de Santa María de los Ángeles, junto a San Frediano, a 27 de julio de 1586. La humilde sierva del Verbo humanado, Sor María Magdalena de Pazzi.